En un rincón del alma donde nacen las estrellas, se tejen cuentos de pasados y querellas, entre gigantes de piedra y gatos bajo la luna. Cada relato Hola, es un puente. bienvenidas y bienvenidos a los relatos de Alejandro. Estamos en septiembre y este 11 de septiembre se cumplen ya años desde el día en que el ejército de Chile, apoyado totalmente por el gobierno de los Estados Unidos, cogió el gobierno de Chile a base de sangre y fuego. Hay muchas historias de esa época, de esos días, de esa tristeza, violencia. La que os voy a contar está basada también en esa época, pero esta también incluye algo positivo. Espero que os guste y que aprendamos todos de estas experiencias para no volver a repetirlas. El relato se llama El viejo del pueblo. Me llamo Porrick, que para los que no sepáis gaélico, se escribe P-A con acento D-R-A-I-G y en español significa Patricio. Soy chileno, pero mi padre decía tener antepasados irlandeses, así que acabé con un nombre que nadie es capaz de pronunciar correctamente cuando lo leen. También soy científico y ateo, pero la vida me ha hecho pasar por cosas que me han hecho dudar de mi seguridad en la forma en que veo y comprendo el mundo. He vivido cosas que me han hecho vislumbrar una conexión con la Tierra que la ciencia no es capaz de explicar. Como la historia de ese viejo que conocí hace ya muchos años atrás. Fue una época dura para mí. Era profesor de universidad y miembro del Partido Socialista de Chile, con puesto de responsabilidad cuando fue el golpe militar ese fatídico 11 de septiembre del 73. Este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza. Por unas semanas logré escapar la persecución de las Fuerzas Armadas chilenas, pero finalmente dieron conmigo cuando volví a casa a ver a mi familia y un vecino se archivó. Pasé muchas semanas de palizas, torturas y cárceles secretas que no voy a contar ahora, ya que quiero centrarme en la parte positiva de la historia. Estuve prisionero en la bodega de un barco mercante llamado Lebu, en el puerto de Valparaíso, preguntándome qué sería lo próximo que me podía ocurrir. Había muchos en esas bodegas, personas de todo tipo, desde profesores universitarios como yo o humildes albañiles que no habían hecho más que trabajar toda su vida y soñado con un mundo mejor con el gobierno socialista de Salvador Allende. Todos éramos hombres. A las mujeres las tenían en otra parte del barco también siendo torturadas, violadas o asesinadas. Ya todos sabíamos lo poco que valía la vida humana y estábamos recién empezando a comprender el alcance de la terrible represión que estaba sufriendo el pueblo chileno a manos de sus gloriosas Fuerzas Armadas. Pero también sabíamos que no todos eran iguales. Desde la bodega podíamos oír los pasos de los guardias en cubierta haciendo su ronda. De vez en cuando el sonido de los pasos paraba y desde arriba caía un paquete de cigarrillos o un paquete con comida. Cuando nos dábamos cuenta, los pasos ya se alejaban. Nunca supe quién o quiénes eran los que nos dejaban esos pequeños regalos que para mí, más importante que la comida o los cigarrillos que se compartían entre los fumadores, era la esperanza que creaba esa pequeña muestra de comprensión y empatía por parte de un desconocido. Una noche, a finales de noviembre, un oficial de la Marina nos gritó:
Los siguientes prisioneros suban a cubierta con todas sus cosas. Se puso a leer una lista de nombres, entre los cuales estaba yo. Subí con varias personas más a la cubierta del Lebu. Nos dieron instrucciones de subir a un autobús que nos llevó a otra parte del pueblo, donde llegamos unas 68 personas de diferentes lugares. Después nos hicieron subir a una barcaza sin saber a dónde nos llevaban. En el grupo de detenidos también había unos 12 marineros enjuiciados que encabezaba el sargento Cárdenas. Estos eran marinos que supieron con meses de antelación que se estaba organizando el golpe de Estado y trataron de avisar al gobierno o dirigentes políticos, pero nadie les hizo caso y fueron detenidos, torturados y encarcelados antes de que ocurriera el levantamiento militar contra el gobierno. Después de zarpar y ya todos en la bodega del barco, me empecé a preocupar del que nos harían, así que me acerqué a uno de los marinos y le dije: me da la impresión que nos van a llevar a alta mar y nos van a fondear. No se preocupe, me respondió. Esta barcaza va bordeando el mar a lo largo de la costa. Le miré no muy seguro de la respuesta. ¿Cómo sabe usted eso, si no vemos nada? Me miró con la misma cara que se mira un niño y me dijo: por el movimiento del barco. Cuando el barco sale a alta mar oscila de popa y proa. Cuando va bordeando la costa oscila de babor a estribor. Nos llevan al norte, cerca de Iquique o Antofagasta, donde hay campos de concentración. Efectivamente, eso fue lo que ocurrió. Después de unos días navegando, llegamos al puerto de Antofagasta, donde desembarcamos rodeados de altas medidas de seguridad. Allí nos esperaban autobuses que nos trasladaron a más de 100 kilómetros de distancia hasta la antigua oficina salitrera de Chacabuco, un antiguo pueblo minero en el desierto de Atacama, convertido en el campo de concentración más grande de la dictadura. En ese antiguo pueblo llegaron a estar más de 1.200 personas. Los presos vivían en casas de adobe que estaban en filas de 10 edificios. En cada casa cabían 6 personas que dormían en literas. Estaba controlado por el ejército, la fuerza aérea y carabineros de la policía. Y todo rodeado de alambradas y minas. La gente rápidamente se organizó para poder tener cubiertas las necesidades básicas: entretenimiento, reglas de comportamiento y un atisbo de ley del cual se encargaban los hombres más mayores. Yo me acerqué a los intelectuales, profesores, médicos, ingenieros, y traté de hacer una vida lo más normal que se podía dadas las circunstancias. Pasaba los días y semanas charlando con compañeros y leyendo lo que caía en mis manos. Un día, Jorge, un compañero que era profesor de botánica, se le ocurrió hacer una huerta utilizando las semillas que podíamos juntar de algunos de los productos frescos que llegaban. Buscamos un sitio y al final encontramos un área en el centro del pueblo donde había un árbol seco, pero donde la tierra parecía de mejor calidad. La idea gustó al resto, ya que aparte de poder tener productos frescos, era bueno para la moral. Pero nos encontramos con un problema muy normal en cualquier desierto. No teníamos agua, y la que había justo llegaba para el consumo humano. Pero lo bueno de estar con ingenieros y profesores es que se fijan en cosas que mucha gente no da importancia, como que durante la noche baja muchísimo la temperatura y el poco agua que hay en la atmósfera del desierto más seco del mundo baja al suelo creando una fina niebla que en el momento que sale el sol desaparece rápidamente. Así que decidimos capturar esa niebla. Entre todos, juntamos bolsas y trozos de plásticos y creamos una cubierta que pusimos a unos centímetros del suelo sobre unos palos. Por la noche, con el frío se creaba la fina niebla, pero cuando empezaba a subir la temperatura, en vez de evaporarse se pegaba al plástico, se condensaba y pequeñas gotas de agua se creaban que rodaban bajo el plástico y caían al suelo humedeciéndolo. Cuando vimos que el experimento funcionaba, pusimos las primeras plantas de tomate que habíamos logrado germinar en los sitios donde caían las gotas todas las mañanas. El plástico protegía las plantas durante la noche y la humedad del suelo duraba lo suficiente por el día para que las plantas empezaran a crecer.
El experimento fue todo un éxito, y con la ayuda de más compañeros pudimos crear una buena huerta que rodeaba el tronco del viejo árbol que alguna vez dio sombra en la plaza del pueblo a los mineros que sacaban el salitre para enviarlo a todas partes del mundo. Nitrato de Chile, decían los carteles, algunos que todavía se pueden ver tan lejos como España. Una mañana temprano, Jorge irrumpió en la pequeña casa todo nervioso y excitado. Nos dijo que debíamos levantarnos e ir a la huerta y salió corriendo. No nos dijo nada más, así que me vestí y a todo correr me fui con algunos más a ver qué pasaba en la huerta. Al llegar no vi nada especial. Todo estaba bien e igual que el día anterior. Después de un rato, Jorge llegó con más compañeros, algunos con cara de sueño. «¿Qué pasa, Jorge?», le pregunté. «No veo nada». Jorge me miró y a todos nos dijo: «No miren hacia abajo, miren hacia arriba». Todos levantamos la mirada y, sorprendidos, vimos que al viejo árbol le estaban saliendo hojas. Por un buen rato, y en silencio, todos observamos como el viejo del pueblo volvía a la vida. En un momento, ese árbol se ganó el cariño, admiración y respeto de todos los que estábamos allí. Durante el día se corrió la voz por el pueblo prisión, y un sinfín de hombres que parecían en procesión fueron a visitar y admirar la vuelta a la vida del viejo árbol. De allí en adelante, seguimos cuidando la huerta, regándola con el agua que juntábamos al capturar la tenue niebla del desierto, pero nuestro tiempo y cariño fue hacia el viejo del pueblo. Ese árbol que contra todo lo que le había echado la vida había sobrevivido, y gracias a unas pequeñas gotas de agua había nuevamente sacado algunas hojas a la luz del sol. De nuestra ración de agua casi todos guardábamos un poco y durante la mañana, antes de que el sol calentara la tierra, la echábamos alrededor del árbol. Cada vez tenía más hojas y se convirtió en un árbol frondoso que nos ayudaba a proteger la huerta del sol del mediodía. Era ya casi finales de marzo y un día vi al oficial de marina hablando disgustado con el responsable del campo de concentración, que era un capitán del ejército de tierra. Este se giró de pronto y se fue en dirección al edificio donde tenía su oficina. El oficial de la marina se quedó de pie junto al árbol como dudando. De pronto ocurrió otra cosa extraordinaria, que inclusive sacó al oficial de sus pensamientos y le hizo girarse hacia el árbol. Había un pequeño pájaro cantando entre las ramas. Poco a poco, el ruido del ajetreo diario se detuvo y solo se podía oír el hermoso canto de esa ave que no debía estar en el medio del desierto de Atacama, el más seco y sin vida del mundo. Pero allí estaba, cantando como si todo estuviera perfectamente, sin ningún problema en el mundo, casi agradeciendo a todos por ayudar al viejo del pueblo. Al día siguiente, nos informaron que la Marina había decidido sacar del campo de concentración de Chacabuco a todos sus prisioneros, de entre los cuales me encontraba yo. Un día más tarde, llegó un avión que me llevó junto a los otros 67 prisioneros de vuelta a Valparaíso. En el vuelo, supimos que el oficial de la Marina se había enterado de que la tristemente famosa caravana de la muerte del general del ejército de tierra y gran hijo de puta, Arellano Stark, llegaría de Santiago al campo de concentración después de pasar por las ciudades y pueblos más importantes con órdenes de Pinochet de detener a los cabecillas más destacados de la Unidad Popular de Allende y asesinarles, cosa que también hizo sin dudar cuando llegó a Chacabuco 2 días más tarde. Ese oficial de Marina, al saquear de allí a sus 68 prisioneros, me salvó la vida por algo muy castrense como el honor. Él era un caballero, y no dejaría que un psicópata ignorante y sin honor como el general Arellano Stark asesinara a ninguno de sus prisioneros. Nunca lo sabré, pero cuando después de muchos años me acuerdo de esos momentos, pienso que a lo mejor ese honor salió a relucir en la mente de ese oficial de marina después de ver un árbol que debería estar muerto y un pájaro cantar alegremente que no debería estar en ese sitio tan alejado e inhóspito. La vida, de pronto, tuvo valor. ¿Casualidad? De joven pensaba que sí. Ahora no estoy tan seguro y cada año estoy más convencido que realmente fue ese árbol,
el viejo del pueblo, el que me salvó la vida. El relato que acabáis de escuchar está basado en las experiencias de mi padre, que no se llama Porrick, que eso es en gaélico, sino que se llama Paddy, que es lo mismo, pero en inglés. El relato se basa en sus experiencias, como he dicho, que vivió en esos momentos, pero el hilo conductivo de la historia es ficción, es cosas que se han añadido para crear un relato de un cuentacuentos, que es lo que yo soy. Así que espero que os haya gustado. No olvidéis que en mi página web ahumada.es podéis encontrar más relatos escritos y también podcasts como este. Si os ha gustado, no dudéis en buscar el botón de donar y apoyar económicamente mi trabajo. Si no os llega, no dudéis en poner un comentario acerca si os ha gustado, no os ha gustado. Podéis preguntar qué partes son verdad, qué partes no. Todas estas preguntas que nos hacemos, o por lo menos hay gente que me pregunta cuando me ve qué parte de esa historia es cierta y qué parte es ficción. Yo normalmente prefiero que cada una y cada uno de vosotros elijáis libremente lo que más os ha gustado y lo que os parece que es ficción y lo que os parece es real. Muchas gracias por estar allí. En la tinta hay un viaje, un destino, donde cada palabra es un camino, desde un bosque viejo a montañas que danzaban. Letras nos invitan a mundos que abrazaban fantasías y verdades en un delicado baile, nos guían por un etéreo viale.